¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver hoy al señor Piñero en una conferencia donde va a hablar de los evangelios y de Jesús. Me parecía interesante no por el contenido, sino simplemente para mostrar cómo el señor Piñero aborda temas acerca de Jesús con cierta animosidad, doble vara, tendenciosa, ¿no? Estas cosas que son necesarias mostrarlas para que luego, cuando se ven otros materiales del señor Piñero, se tengan presente para no caer en esta manipulación que siempre hace de los textos, de la persona, de Jesús, en su... recordemos que el señor Piñero es básicamente anticristiano y está del lado del judaísmo no mesiánico, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de la base, sabiendo quién es, de qué lado está y para dónde tira, es más fácil entender que su discurso no es objetivo ni mucho menos, ¿no es cierto? Entonces va directamente a intentar demostrar cosas que él quiere hacer creer que son así. Entonces su discurso está muy manipulado. Pero vamos a escucharlo para ir viendo, para comprender este tipo de cosas es mejor escucharlo. Un poquito de tal modo que quede más claro. Muy bien, bueno. Él hizo una lista de 20 y pico de puntos, las va a ir leyendo, no vamos a escuchar todas, hay algunas que no tienen importancia, vamos a mirar algunas como para tener una idea del formato y cómo él maneja estos temas. Vamos a escuchar. Pues el primer punto. Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto, probablemente algunos años antes del comienzo de la era cristiana. No es posible precisar el año exacto del acontecimiento del nacimiento de Jesús. Probablemente nació antes de morir Herodes el Grande. ¿Por qué Piñero va a tratar de mostrar una fecha errónea del nacimiento de Cristo? Bueno, simplemente para iniciar con un efecto de duda de que a partir de ahí todo está equivocado, ¿no es cierto? Ese es el golpe de efecto, podríamos decir, ¿no es cierto? Arranca desmontando o intentando desmontar la fecha del nacimiento de Cristo. Entonces, a partir de ahí, uno ya se prepara para creer que todo lo demás es mentira, ¿no es cierto? Está muy bueno, porque ya inicia con un golpe de efecto, diciendo, bueno, ni siquiera sabemos qué día nació, y ya pone en duda directamente el nacimiento. Habrá existido, ¿no? Esa es la idea que sería lo que debería quedarnos en la cabeza, ¿no? Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. Por tanto, es posible que Jesús naciera el 5 o 6 antes de Cristo. De modo que, aunque suene curioso, es lícito decir que Jesús nació antes de Cristo. Se dan cuenta el golpe de efecto, me encanta, ¿no? Porque el tipo lo tiene muy pensado, ¿no? Entonces ya deja rebotando la pelota de, bueno, todo esto es todo mentira, ¿no es cierto? Obviamente que lo conocemos a Piñero, sabemos que él es anticristiano y que trata de decir que Jesucristo era un invento, ¿no? Una cosa así. Entonces va directo al hueso, ¿no? Va a intentar desmontar las cosas para que uno diga, ¿qué pasó? Al final era todo mentira, me mintieron, me engañaron. Es genial. Segundo, Jesús creció en Nazaret de Galilea. Fíjese que digo, creció. El nacimiento en Belén está testimoniado solo en los 2 primeros capítulos de Lucas y Mateo, que probablemente son añadidos a los evangelios respectivos. Fíjense, empezamos con el tema de esto no me gusta, es añadido.
¿Lo otro me gusta? No, eso estuvo de siempre. Es genial. A mí me hace reír porque digo, ¿cuál es la seriedad de esto, no? Es para reírse. Y pagar para entrar a verlo a Piñero es como tirar la guita, prefiero ir al casino. Fíjense, este hombre ya empieza a decir, bueno, esto me gusta, es cierto, esto no me gusta, no, es un añadido, es un invento, ¿no? Vamos a ir viendo la doble vara permanente, ¿no? Acá está diciendo, bueno, esto lo añadieron, pues si no, él se para, es muy interesante esto, Piñero se para siempre del lado judío, ¿no es cierto? Él tiene una cercanía al judaísmo, entonces se separa del lado judío y él dice, bueno, no cumplió con lo que tenía que cumplir para ser judío, para ser el Mesías. Y entonces todo lo que combine con las profecías judías son añadidos, son inventos, ¿no? Porque él tiene muy presente al judaísmo. ¿No es cierto? Él está muy parado del lado judío no mesiánico, por supuesto. Si fuera judío mesiánico, no tendríamos esta conversación, pero él está muy parado del lado judío no mesiánico. Y probablemente también, porque en historia antigua no hay certezas, sino hipótesis plausibles, probablemente también el nacimiento en Belén es el intento de acomodar el sitio del nacimiento de Jesús a una profecía antigua de Miqueas 5:1. El intento de... Me encanta cómo utiliza las palabras muy pensadas, muy analizadas. El tipo se prepara mucho para decir estas cosas. No es que las dice, no. Hay un tiempo de preparación, hay una... ¿no? ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? Para lograr el efecto que busco, ¿no es cierto? De poner duda en la cabeza del que escucha. Acá hay mucho trabajo de psicología, ¿eh? No es así nomás, no es que le sale, ¿no? El tipo lo ha pensado mucho. Mas tú, Belén, Éfrata, aunque eres la menor entre las familias, ciudades de Judá, de ti ha de salir el que ha de dominar a Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. En el resto del Nuevo Testamento, incluidos también Mateo y Lucas, fuera de los dos primeros capítulos, Jesús es el nazoreo, el nazareno. Tiene bastantes problemas esta palabra, que no vamos a entrar aquí, con lo cual podemos decir que posiblemente creció, al menos, en Nazaret. El tercero es, Jesús perteneció a una familia numerosa. Me encantó, esto me mató. Cuando lo escuché para hacer esto, me encantó. Es hijo de una familia numerosa, o sea, a ver, entonces resulta que viene la doble vara, ¿no? Hay cosas que le gustan de los evangelios, cosas que descarta, como vimos recién. No, esto es añadido. Ahora es 20 hijos, 30 pibes, no sé cuántos tuvo María. ¿Para qué lo dice? Para poner en duda a María, para poner en duda que obviamente, ¿no es cierto?, a María y la Iglesia Católica va al hueso a aprovechar determinadas cosas. Y el tipo estudia idioma, ¿no es cierto? Se supone que es un tipo que estudia idioma, debería saber que los hermanos de Jesús, no había palabra para eso. Pero el tipo va directo, así, ping, al hueso, y entonces eso está bien, eso le creo, ¿no? A los evangelios. Lee los evangelios y dice, eso me gusta. Los hermanos de Jesús, eso para mí es histórico. O sea, fíjense la selección que hace, ¿no? Esto es histórico, esto no es histórico. Esto me sirve, esto no me sirve. No es serio, ¿no es cierto? Yo me río porque la verdad que escucharlo a Piñero no es serio. Yo no sé, si no está financiado y bancado por alguien, este tipo no podría haber llegado a donde llegó. ¿Quién lo banca? Bueno, todos sabemos quién lo banca, pero no lo podemos decir. ¿No? Un judaísmo antimesiánico tremendo, ¿no?
Los hermanos y hermanas de Jesús están citados en el Evangelio de Marcos 6:3. Y eso para él es histórico, ¿viste? Ahí Jesús está en la sinagoga de su pueblo y uno pregunta, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? Qué pena, no. Esto no es añadido, ¿eh? Lo otro sí era añadido, porque no le servía porque cumplía con la profecía del Antiguo Testamento. Esto es real. Lo otro, añadido. Fíjense, ¿no? No dio los nombres y se escandalizaban a causa de él. Es decir, no sabían de dónde le había salido esa sabiduría de las palabras que salían de su boca. Fíjense cómo va a ir usando referencias a Jesús. Escandalizaba, era un tipo duro, era un tipo violento. Va a ir generando a través de su relato una forma de Jesús muy particular y él la tiene muy, muy, muy ordenadita. Entonces ya dice, bueno, es un tipo que escandaliza, ¿no? Vayan prestando atención. Los autores del Nuevo Testamento y prácticamente toda la Iglesia primitiva, hasta bien entrado el siglo III, no tienen otro interés que señalar, eso sí, el nacimiento milagroso y virginal de Jesús. Eso se cree desde el principio. Pero el resto de la vida de María y de José no le interesa al Nuevo Testamento, por lo que supone el Nuevo Testamento en general, que formaban una familia normal. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Se supone, dice él, bueno, ¿y la historia dónde está? ¿El historicista dónde está? ¿El estudio del idioma dónde está? O sea que él mete, ¿no? Así subliminalmente, era una familia normal, tenía 40 pibes, los hijos de María formaron un club de fútbol, o sea, ¿no? Lo tira así, muy al pasar, ¿no es cierto? 4. Jesús fue un individuo profundamente religioso. La personalidad de Jesús fue intensa y entusiásticamente religiosa. Fíjense que está planteando un judío religioso, ¿no es cierto? Para él es un judío religioso. Se despega, ¿no? Ya lo pone como, bueno, un tipo muy religioso. Era un tipo religioso, ¿no? La forma de hablar de él, ¿no? Moldeada por la fe de Israel en su tiempo. 5. La religiosidad y la religión de Jesús fue plenamente judía. Esto sí que lo admiten todos hoy. Jesús se atiene a las creencias y prácticas religiosas de su pueblo. Observancia de fiestas, frecuentación de sinagogas, aceptación de los ritos sacrificiales del templo, estima y profunda devoción hacia la Biblia, la ley de Moisés, como fundamento de su patrimonio religioso y cultural. Fíjense la forma en que habla, como judío habla, como si él fuera un judío, ¿no es cierto? Prácticamente podríamos reemplazarlo a Piñero por un judío y él nos hablaría de esa manera, ¿no? Esto, fíjense cómo toma lo judío con una forma así muy... dejó de lado lo histórico, dejó de lado todo lo que tiene que ver con ¿cómo podrías decirle? Lo laico, y se paró del lado judío religioso. Vamos a escucharlo de vuelta, pues es importante prestar atención a esta forma en que él habla, porque eso nos da la pista de dónde está parado, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo otra vez. Esto sí que lo admiten todos hoy. Jesús se atiene a las creencias y prácticas religiosas de su pueblo. Observancia de fiestas, frecuentación de sinagogas, aceptación de los ritos sacrificiales del templo,
estima y profunda devoción hacia la Biblia, la ley de Moisés, como fundamento de su patrimonio religioso y cultural. 6. Jesús fue atraído por una personalidad especial, Juan Bautista, y por su mensaje religioso. Fue bautizado ya en su madurez. Jesús fue atraído. Perdón, discúlpame, ¿no? O sea, estamos hablando de que el tipo dice ser historicista. ¿Dónde dice que Jesús fue atraído por Juan? Es un invento de él. A él vamos por ese lado, pero los evangelios son los papeles históricos. ¿Dónde dice que Jesús se vio todo este invento de él? Este es un invento de él, ¿no es cierto? Se vio atraído por Juan el Bautista. Está creando una novela propia, paralela a los evangelios, ¿no es cierto? Ha fabricado una novela y te vende la novela. Se vio llamado, pasaba por hijo, mirá este tipo, qué interesante. Esa es la novela Piñero, ¿no? Sobre los evangelios. ¿Y en la historicidad dónde está? Porque eso no está en los evangelios. Los evangelios hablan de otra cosa. ¿Qué pasó con la historicidad? No está, ¿no es cierto? Por Juan Bautista. 7. Jesús tomó de Juan Bautista algunos de los principales motivos e ideas de su predicación posterior. ¿De dónde saca eso? Por favor, explíquenme. ¿Dónde está en la historia eso? Eso está en los evangelios. Miren que lo he leído. Jesús saca de Juan el Bautista. Genial, ¿no? La novela Piñero, ficción, o sea, una película de ficción. Vamos a hacer una película de ciencia ficción, ¿sí? Historicidad, ficción. No es historicidad, es ficción. Bueno, pura ficción. La enseñanza y el marco religioso del Bautista forman la estructura básica de la primera autocomprensión de Jesús. Quiero decir, Jesús se autocomprende a sí mismo como un profeta, pero como seguidor de Juan Bautista. ¿What? ¿De qué habla, Willy? ¿Qué dice? Estamos todos locos. Fíjense cómo ha torcido, miren la cara de Piñera. Ha torcido todo para inventar una novela donde pobre Jesús Jesús es discípulo de Juan el Bautista, se enganchó con Juan el Bautista y armó un pensamiento a partir de lo que Juan el Bautista dijo. Pobre Juan el Bautista habla re poquito, en los evangelios Juan el Bautista conoce a Jesús de antes. O sea, ¿de qué está hablando Piñero? Por favor, ¿tiene material que nunca vio nadie? ¿Qué encontró? ¿Encontró un evangelio nuevo, distinto? ¿De qué está hablando? No logro comprender. Vamos a ir escuchándolo. Bautista. Y ello nos sirve para situar a Jesús en el contexto de una tensa espera en la venida de un inminente juicio de Dios sobre Israel y el mundo. 8. Reunió a un grupo de discípulos cuyo núcleo fue o estaba compuesto de 12. Es muy posible que este conjunto tuviera un significado profundamente simbólico, es decir, que representara a las 12 tribus, pero las 12 tribus restauradas. De las 12 tribus se habían perdido 9,5 en el asalto a Samaria en el 721 por los asirios, pero serían restauradas por Dios antes de que se iniciara el reino. 9. Habló y actuó Jesús con el convencimiento de ser, ante todo, un profeta, el portavoz o heraldo de Dios para los momentos finales de este mundo. La inspiración de su talante profético procedía de la creencia de que él tenía un especial contacto con Dios, por voluntad divina, por supuesto, pero dentro del marco de la alianza del pueblo judío con Dios, alianza manifestada en la ley y los profetas. 10. Piñero siempre se para muy del lado de la línea judía, ¿no es cierto? Ahí él no tiene dudas, no tiene inquietudes, nada le hace ruido. Él se planta ahí y ahí está firme. Jesús es una hoja en el viento, ¿no? Jesús utilizó en su predicación un lenguaje directo, accesible,
caracterizado por un lenguaje hiperbólico, es decir, exagerado. Si tu ojo te sirve de pecado, arráncalo, o arráncate o una mano o un pie. Por parábolas totalmente persuasivas y populares. Fue visto por el pueblo no solo como un profeta, sino como un maestro, es decir, un rab. Rab es grande. Ahí viene rabino, un maestro de la ley. 11. El centro y la razón de ser de la predicación de Jesús fue el anuncio de una venida inmediata del reino de Dios. Su concepción de este reino de Dios, cuyas características no explica nunca, del mismo modo que un político de hoy no se pone a hablar de la democracia sin explicar lo que es la democracia, porque todo el mundo lo entiende. Fíjense que esta es una mirada muy, ¿cómo decirles?, de un judaísmo obviamente no mesiánico, que quieren una descripción del reino de los cielos que a Piñero no les sirve, ¿no es cierto?, no lo completa. Sin embargo, las facciones judías que se convierten a Jesús y se hacen cristianas están entendiendo de qué está hablando. Están comprendiendo. Lo que pasa es que aquí hay que ver de qué lado está parado Piñero. Obviamente Piñero está de un lado antimesiánico, saduceo, podríamos decir, de ese lado. Y entonces él, esto no lo ha investigado, ¿no es cierto? Eso lo ha dejado. A ver, ¿qué pensaba el judaísmo acerca del Mesías y todo eso? Él como que lo pasa por alto, ¿no? Siendo tan histórico y todo eso, es raro. Es decir, da por supuesto sus características y lo que hace en sus parábolas es explicar algunos de los aspectos de ese reino, pero no qué es el reino en sí, porque todos lo sabían. Ese reino tiene un contenido muy parecido al de la tradición profética de Israel. De lo contrario, Jesús, sin explicar el reino, no habría sido entendido y seguido por la gente. En sus parábolas intentó, pues, precisar particularidades, más que la entidad del reino. 12. Jesús ciñó su predicación a Israel. No fue un predicador universalista. Fíjense, esto es muy interesante, ¿no es cierto? Porque él está haciendo una lectura histórica, ¿cierto? Y la historicidad de Jesús lleva a que la iglesia cristiana, la iglesia católica, lleve la evangelización a todo el mundo, a los gentiles. Sin embargo, él, como tiene una posición judía antimesiánica, no le gusta el tema de que la predicación de Cristo llegue a los gentiles. Y vamos a ver en su discurso cómo esto surge por la piel, ¿no es cierto? Porque para él, no, esto tendría que haber quedado en el pueblo judío, ¿no? Para un histórico, un historicista objetivo que no toma parte, es una posición rara, ¿no? Vamos a escuchar. Es decir, se sintió enviado solo a las ovejas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan cuando la historia de Jesús en los evangelios? Que esta mujer sirofenicia va detrás y le dice, por favor, cura a mi hija. Y él le dice, no, yo vengo por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿no? En realidad lo que está hablando Jesús ahí es un tema de que estos sirofenicios tomaban de esclavos a los israelitas del reino del norte y se los llevaban de esclavos. Y él debería saber eso porque se supone que él es historiador. ¿Cómo lo sé yo y no lo sabe él? Bueno, porque a él le importa otra cosa más que la historia. Él está parado del lado judío diciendo el Mesías tendría que haber venido por nosotros, no abriendo la puerta a los gentiles, ¿no? Entonces él dice, él tenía que venir por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, hace referencia a ese texto, pero fíjense, eso lo hace un judío, ¿no es cierto? Un cristiano abre el pescadores de hombres, ¿no es cierto?, a los gentiles. Sin embargo, él se para del lado utilizando una historia conocida. Viene por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. 13. Se dirigió de forma especial a la gente perdida
pero rescatable. Es decir, lo que los fariseos de la época llamaban denostando los pecadores. Y orientó su predicación a todo Israel, es decir, a todos los individuos, hombres y mujeres, desde un punto de vista religioso, incluso a los transgresores públicos de la ley. También a ellos les daba la oportunidad de convertirse a un Dios Padre dispuesto a perdonar y admitirlos en el reino futuro, con tal de que se arrepintieran. 14. Creyó que la instauración del reino de Dios no dependería de los hombres, sino de Dios. Era como un nuevo Gedeón, sin ejército. El reino de Dios para Jesús era diferente a los imperios del mundo. Por ello, no parece haber preconizado ninguna iniciativa humana, estrictamente humana. En especial, no preconizó una iniciativa armada general. Una iniciativa humana. ¿Cuál? ¿Un ejército? No, una iglesia. Fíjense cómo hace, ¿no? Tiros por elevación. Jesús no vino a hacer ninguna cosa humana. ¿Cuál? ¿La Iglesia Católica? Claro, él está diciendo, no, Cristo no vino por una cuestión humana. Vamos a escucharlo de vuelta. Me encanta, ¿no? Porque es realmente anticristiano, anticatólico, ¿no es cierto? No dependería de los hombres, sino de Dios. Era como un nuevo Gedeón, sin ejército. El reino de Dios para Jesús era diferente a los imperios del mundo. Por ello, no parece haber preconizado ninguna iniciativa humana. Ninguna iniciativa humana. ¿Cuál? Cuando le dice a Pedro, sos la base de mi iglesia, eso fue agregado para Piñero. No lo leyó, ¿no es cierto? El tema de la iglesia como fundamento, ¿no? Para que lleve la buena nueva y todo eso. No, ¿de qué lado estará parado Piñero, no? Estrictamente humana. En especial, no preconizó una iniciativa armada general contra el Imperio Romano, entre otras razones porque era más pobre que las ratas y no tenía ningún ejército. Fíjense la forma de hablar de Jesús, como cierta bronca, ¿no es cierto? Con bronca. ¿Por qué? ¿Por qué esa bronca? Bueno, porque aquellos judíos no mesiánicos siguen quejándose de que el cristianismo no ayudó al pueblo judío cuando vino la guerra de los judíos, la guerra de Roma contra los judíos, y destruyeron el templo y todo. Hoy todavía se quejan los judíos no mesiánicos, los judíos que más están en contra de Cristo, se quejan de que los cristianos no ayudaron a defender a los judíos, ¿no es cierto? Que los cristianos siguieron con lo suyo y no formaron parte de la rebelión contra Roma. Y aquí él dice, era pobre como las ratas, ¿no? Como enojado, así como diciendo, tendría que haber armado un ejército, haber defendido y haber liberado. Porque Piñero se para del lado de aquel judaísmo no mesiánico que espera, no mesiánico de Jesús, que espera un Mesías político, económico, que lleve a Israel a un lugar allá de gobierno mundial y que los haga ricos y poderosos. Él está parado de ese lado y por eso le brota por la piel la bronca contra Jesús de que no armó un ejército porque era un tipo pobre como una rata y lo ve mal, ¿no es cierto? Lo ve mal. ¿Por qué? Porque él está parado de los ricos y poderosos. Ese Mesías es el que él le hubiera gustado. Sin embargo, este tipo era pobre, como una rata, no tenía un mango, ¿no? Para la Iglesia Católica está bueno, ¿no? Porque Jesús es pobre, no es un tipo rico, no es poderoso, es alguien humilde, pobre, ¿no es cierto? Esa es justamente los valores del cristianismo, que no están basados en ricos y poderosos. Él se enoja, le brota, ¿no? Pobre como una rata. Es decir, pensaba que Dios intervendría de una manera milagrosa. Lo único que tenía que hacer el judío y el que quisiera salvarse era arrepentirse y prepararse y pedir la entrada en ese reino. 15. Comprendió Jesús que el reino de Dios era una realidad integral, no solo espiritual.
no solo interna en los corazones de los hombres, sino una realidad llena de bienes materiales y espirituales. Es decir, el concepto del reino era el banquete. Por lo tanto, tendría bienes materiales en una tierra, se le imaginan, plana, en la que Israel sería el pueblo elegido y las demás naciones morirían aplastadas por los ejércitos angélicos, salvo aquellas naciones que aceptaran a Dios como... ¿De dónde sacó eso? Otra vez la novela Piñero cristiana. Miren el muchacho de al lado, mira para otro lado, ¿no? Yo digo, ¿qué estará pensando este muchacho? Mira para otro lado como diciendo, mejor me callo porque si no me van a echar, ¿no? ¿Qué está diciendo? Bueno, fíjense cómo manipula los textos, manipula la situación. Vamos a escuchar de vuelta este delirio, pues es un delirio, ¿no? Vamos a escucharlo de vuelta, pues es maravilloso, pero hay que escucharlo de nuevo. A ver, vamos otra vez. No solo interna en los corazones de los hombres, sino una realidad llena de bienes materiales y espirituales. Es decir, el concepto del reino era el banquete. Por lo tanto, tendría bienes materiales en una tierra, se le imaginan, plana, en la que Israel sería el pueblo elegido y las demás naciones morirían aplastadas por los ejércitos angélicos, salvo aquellas naciones que aceptaran a Dios como, al menos, digno de respeto, el Dios de Israel. Fíjense, él está sacando de lo que brota el alma, habla la boca, ¿no? Él está sacando lo que él quisiera que fuera, ¿no es cierto? Él se para de ese lado, en un Israel que esté arriba de todo, pero Jesús no trajo eso, ni dijo que lo iba a traer. Pero él no puede con su inconsciente y su subconsciente y le brota y él quisiera que eso fuera lo que Jesús hubiera traído. Un Israel que pisa a todos los demás y todos quedan sujetos, ¿no es cierto? Eso es lo que él quisiera. Y le brota y lo vuelca y no es histórico, eso no es de Jesús. Israel. El que Jesús no instigase una rebelión armada no significa de ningún modo que su mensaje no careciese de implicaciones sociales y políticas, ya que la irrupción del reino de Dios en la tierra de Israel implicaría que el dominio pagano del Imperio Romano sobre Israel tendría que desaparecer. Es decir, en la constitución de ese reino no cabría ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni los romanos. Si este muchacho fuera histórico, habría leído cuando le preguntan a Jesús, ¿tu reino es de acá? Y él le dice, no, mi reino no es de acá. Por eso Pilato no lo quería matar, Pilato lo hubiera liberado. Lo que pasa es que Piñero está tratando de liberar de la culpa de la crucifixión de Cristo al pueblo judío, a los jerarcas, a los amigos de él, ¿no es cierto? Él está tratando de dar vuelta a la historia para liberar la responsabilidad de la jerarquía judía de haber matado a Cristo. Entonces está diciendo, no. Jesús era un líder político que quería la destrucción de Roma y que no había, o sea, está generando una historia allí que no existe, o sea, en los evangelios no está. Y él está fabricando su novela, ¿no? Su propia novela, Evangelios Piñero, que está fabricando una novela acerca de que Jesús era un líder militar que no fue y que los romanos le tenían miedo. Los romanos no le tenían miedo, para nada, ¿no? No, si no se lo hubieran llevado preso tiempo atrás. Y los romanos no lo seguían, lo perseguían los judíos. Los judíos sí lo perseguían, pero Roma no le interesaba. Roma era tonta, digo, no tenía servicio de inteligencia. Pilato no tenía servicio de inteligencia. Obviamente que sí. ¿Sabían quién era Jesús? Por supuesto que sí. Herodes no lo quería conocer, pero ¿para qué? Para escuchar su discurso religioso, no por temas políticos. Ella lo hubiera metido preso hacía rato. Obviamente, los romanos no les importaba el tema religioso en absoluto. Por eso no se metían con el tema religioso judío. Mientras los judíos le pagaran los impuestos a Roma, estaba todo bien, no pasaba nada. Y Jesús no era un problema político, era un tema religioso judío. Y de eso habla Pilato con los judíos cuando van a llevarlo a Jesús para que lo mate. Le dice, esto es un tema de ustedes, chicos, arréglense ustedes.
Pero fíjense el discurso de Piñero, ¿no? Es súper interesante. Por eso, el que Jesús no creyera en un levantamiento armado contra Roma no significa que Jesús fuera amigo de los romanos y de los dominadores, y que sus simpatías y las de sus discípulos fueron claramente antirromanas, en el sentido de que los romanos lo que aplastaban era la religiosidad de Israel. Para nada. Está mintiendo, o sea, mal, está mintiendo mal. A Roma no le importaban las religiones de nadie, ni de Israel ni de nadie, porque Roma ocupaba y les permitía a los pueblos seguir teniendo su religiosidad. ¿Cuál era el tema? Simplemente debían reconocer al César como divino y después que hicieran lo que quisieran. Mientras pagaban los impuestos estaba todo bien. Hay una anécdota en la cual Pilato viola un poco un trato que tenían con los judíos de no tocar el templo y va y pone estandartes romanos en el templo. Los judíos van a Cesarea, hacen una manifestación delante de donde estaba Pilato, y Pilato sale y dice, bueno, váyanse a su casa, no molesten, y ellos dicen, no nos movemos de acá hasta que vos nos saques los estandartes del templo porque estás profanando el templo. Pilato trae a los soldados rodean a los judíos, y los judíos se tiran al piso, se corren la ropa y le dicen, mira, matanos, pues no nos vamos a mover de acá hasta que vos no saques los estandartes. Pilato se sorprende mucho de la religiosidad judía. Pilato era un tipo religioso en su religiosidad romana y manda a sacar los estandartes del templo. ¿Se dan cuenta? O sea, yo estudié historia. Piñero no conoce de historia. Dale, vamos, o sea. 16. Anunció el establecimiento del reino de Dios en un futuro próximo. Esto es muy importante. No es seguro que Jesús supiera, y seguro que no puso ningún plazo para ese desenlace del fin del mundo en que vendría el reino de Dios. Se supone que es un tipo que ha estudiado, se supone que ha estudiado historia, se supone que ha estudiado los evangelios, se supone que ha estudiado el cristianismo, ha estudiado el judaísmo. ¿Qué está diciendo? O sea, no entiendo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿No? El reino de Jesús venía ya, no, está hablando de un futuro, ¿no?, lejano, de los tiempos finales. Los seguidores podían pensar que tal vez era algo que venía enseguida, y podía ser porque Jesús había dicho que Juan iba a estar vivo cuando llegara el reino, volviera él en su segunda venida. Entonces podía ser que los seguidores creyeran que era inminente o que pronto llegaría, pero no es algo que Jesús pensara. Son dos cosas distintas. Una, que el pueblo pudiera haber pensado, y otra, ¿no?, que Jesús hubiera dicho realmente eso. Pero sí esperó en que ese desenlace sería en un futuro inmediato. 17. Se expresó en ocasiones y en su propia acción como si hubiera ya signos de esa venida, o, si quieren, preparaciones del reino de Dios. Unos pocos dichos de Jesús, especialmente en el Evangelio de Lucas, parecen referirse al reino no como a una realidad, reino de Dios totalmente futura, sino como una realidad irrumpiendo ya en el presente. Ahora bien, contra una o dos expresiones de este estilo hay 10, 11 o 12, por ejemplo, el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, y otra más, que contradicen esta idea de que él, Jesús, pensara que el reino está presente. Bueno, fíjense lo que es negar la teología cristiana, ¿no? El tipo se para del lado judío, niega la teología cristiana, niega el pensamiento cristiano, el pensamiento de Cristo que lo transmite a su gente, cómo él va explicando a través de los evangelios. Él se para de un lado judío y pone la posición judía, ¿no es cierto? Está negando todo. Como si estuviera escuchando a un judío directamente, ¿no? La verdad que escucharlo a Piñero es como escuchar a un judío antimesiánico, es exactamente igual, ¿no? El tipo se sale de la historia y narra su posición directamente
muy judío antimesiánico, ¿no? Cuando están ustedes esperando una tormenta, el cielo está negro, seguro, empiezan las primeras ráfagas, seguro que caerá un fortísimo chaparrón o 10 chaparrones y se dice, la tormenta está ya aquí. Y sin embargo, faltan 3 horas o 4 para que llegue la tormenta. La tormenta es futura, pero está ya aquí. Es decir, lo que se está hablando cuando se habla del reino de Dios presente son simplemente los preludios, no el reino. Repito, 1 o 2 contra 10 o 12. 18. El reino de Dios predicado por Jesús incluía no solo la salvación, sino la idea de la condenación posible en un juicio. Es decir, Jesús no era solo el predicador de la salvación, sino el predicador de la condenación para aquellos que no siguieran su mensaje. El anuncio del juicio final, con su doble dimensión, gozosa para los arrepentidos y terrible para los no arrepentidos, forma parte integrante del programa predicatorio de Jesús. Fíjense que lo presenta como si fuera un dictador, ¿no es cierto? O sea, yo te prometo esto, pero si no me aceptás, yo te mando esto otro, ¿no? La presentación, y me encanta la manipulación de la presentación de lo que es, si lo hacemos bien, tendría que ser teología, pero él lo presenta como un dictador. Yo te ofrezco esto y si no, terrible, te va, ¿no? Esta cosa así, la forma, cómo manipula la situación para mostrar un dictador, ¿no es cierto? Jesús es un dictador, ¿no? Esa es la forma en que lo presenta. Es decir, no se puede decir que Jesús es solo el predicador de la salvación, porque es el predicador de la condenación, por lo menos en 6 ocasiones. Ahí está, ¿no? O sea, no es de la salvación, sino de la condenación. Eso es tomar un partido, pero de objetividad cero, ¿no? El tipo se para en un lugar de Jesús es el Mesías que venía a salvar. No, es el que venía a condenar. Yo decía, epa, ¿qué pasó? O sea, ¿no entendiste nada del cristianismo? Claro, no entendió nada del cristianismo, porque él no es cristiano, ¿no es cierto? Es antimesiánico. Por eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando decimos judaísmo antimesiánico, estamos hablando de los que son antimesías. No estamos hablando de los judíos mesiánicos que creyeron en Jesús, que creen en Jesús, que se convierten a Jesús. No, estamos hablando de los que hoy tienen la posición de Piñeiro de esto, ¿no? Mostrar a Jesús como un demente, un tirano, alguien que no es el salvador del pueblo de Israel, que tendría que haber venido por las ovejas perdidas de Israel y no vino, ¿no es cierto? Fíjense que hay una línea muy marcada judía antimesiánica, es la línea de hoy que siguen esperando a un Mesías político, rico, poderoso, ¿no? Que es justamente la línea de Piñeiro, ¿no? 19. Jesús realizó acciones que tanto él como muchos de sus contemporáneos consideraron extraordinarias. Es decir, la mano de Dios estaba detrás y fundamentalmente son exorcismos y curaciones. Fíjense qué interesante es esto, porque el Talmud refiere a Jesús y dicen, era un mago y hizo muchos milagros. O sea, el judaísmo reconoce que Jesús hizo milagros. Piñeiro lo reconoce, ¿no es cierto? Porque él está en esa línea. Pero él va a negar que Jesús fuera Dios. La mano de Dios estaba detrás de él, ¿no es cierto? Que es lo mismo que dice el judaísmo no mesiánico, ¿no es cierto? Sí, hizo milagros, pero no era Dios encarnado, y ahora viene, ¿no es cierto? A ver, vamos a escucharlo. No se puede atribuir a Jesús los milagros que llamamos fundamentalmente contra la naturaleza, por ejemplo, andar sobre las aguas, que son probablemente leyendas posteriores. Fíjense, ¿no? Ahí tenemos otra vez al pseudo, entre comillas, historicista. Esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? Hizo los milagros, echó demonios, curó a la gente. Eso sí, porque eso está en el Talmud. Ok, genial. Y no vamos a ir contra
el judaísmo, pues si no estaríamos teniendo serios problemas al decir que esos libros judíos no sirven, ¿no? Jamás permita a Dios una cosa así. Ahora, sí podemos decir que los evangelios son una compilación de hechos fabricados, novelados, inventos, ¿no? Estos milagros contra la naturaleza, dice Piñero, no de controlar la naturaleza, sino va contra la naturaleza, eso es invento, descartado así, no, es un invento descartado. Vamos a escuchar la forma en que lo habla, porque a mí me encanta, hay que mirarlo. Forma parte integrante del programa predicatorio de Jesús, es decir, no... Programa predicatorio, o sea, él tenía un equipo de prensa, ¿no es cierto?, como él debe tener, un equipo de prensa, un equipo de sociólogos, un equipo de psicólogos que preparan el material, arman todo un programa, ¿no es cierto? Jesús tenía un programa, tenía una agenda, como decimos hoy, ¿no es cierto?, de predicación. ¿Qué vas a hablar hoy, Jesús?, le decían los agentes de prensa. Mirá que vimos, o sea, las encuestas nos dan mal, tenés que modificar esto, aquello, ¿no? Es increíble. Se puede decir que Jesús es solo el predicador de la salvación, porque es el predicador de la condenación, por lo menos en 6 ocasiones. 19. Jesús realizó acciones que tanto él como muchos de sus contemporáneos consideraron extraordinarias. Es decir, la mano de Dios estaba detrás y fundamentalmente son exorcismos y curaciones. No se puede atribuir a Jesús los milagros que llamamos fundamentalmente contra la naturaleza, por ejemplo, andar sobre las aguas, que son probablemente leyendas posteriores. Contra la naturaleza, pues está yendo contra la naturaleza. Un reino donde solo Dios controla. Y él dice, no puede Jesús controlar lo que solo Yahvé controla, ¿no? Para un historicista ateo está raro, ¿no? Contra la naturaleza no se puede ir, porque es territorio de Dios. Solo Dios puede ir y ponerle los puntos a la naturaleza, ¿no? Jesús reprende a la tormenta, en realidad está reprendiendo al Satán, que es el que moviliza la tormenta. Pero fíjense cómo Piñero se brota contra la naturaleza, no. Ese es un terreno de Yahvé, ¿no es cierto? Y eso lo agregaron, ¿no es cierto? Porque eso no puede ser. Si no, tengo que reconocer que Jesús es Dios, me tengo que hacer cristiano, ¿no? 20. Estamos cerca del final. Jesús antepuso los aspectos morales al rito, a los rituales. En la enseñanza de Jesús, el culto judío, el templo, no es abolido de ningún modo, pero queda postergado ante los aspectos éticos, la moral. Su crítica de un legalismo autocomplaciente de sus colegas, probablemente fariseos, porque la línea de Jesús en su pensamiento... Autocomplaciente de sus, ¿cómo le llama? Compañeros. A ver, vamos a escucharlo de vuelta. Al rito, a los rituales. En la enseñanza de Jesús, el culto judío, el templo, no es abolido de ningún modo, pero queda postergado. Fíjense qué interesante es esto, porque él se para del lado saduceo, enfrentado a los fariseos. Él tiene una línea muy saducea, ¿no? Protege el templo, donde estaban los saduceos, los sacerdotes, los cohen, los levitas. Él se para ahí. Así que defiende el templo, ¿no? El templo nunca fue dejado de lado. Vamos a escucharlo de vuelta, pues es muy importante para entender en claro la posición, dónde está parado él, ¿no? 20. Estamos cerca del final. Jesús antepuso los aspectos morales al rito, a los rituales. En la enseñanza de Jesús, el culto judío, el templo, no es abolido de ningún modo, pero queda postergado ante los aspectos éticos, la moral. Su crítica de un legalismo autocomplaciente de sus colegas, probablemente fariseos. De sus colegas, de sus colegas, de sus camaradas fariseos, ¿no? Porque él no es fariseo. De sus camaradas fariseos, ¿no? El templo no me lo toquen, ¿no es cierto? El templo no me lo toquen.
Pero este autocomplaciente de los fariseos le brota, ¿no? Porque la línea de Jesús en su pensamiento es fundamentalmente farisea, la manera de pensar. Totalmente, totalmente. O sea, ¿por qué? Porque los fariseos son la línea que trae la parte piadosa. Los fariseos son los que llevan la línea general de la historia de la salvación del pueblo hebreo. Los que se salen del camino son los saduceos. Son los que entregan a Jesús, son los que acuerdan con los romanos, son los que persiguen a la iglesia, son los que declararon secta atea a los fariseos en 1770 en Estonia, cuando le declaran guerra santa a los saduceos, a los fariseos en Europa del Este, 1770. Son los saduceos los que van a declarar, van a hacer esta oración de maldición y van a incluir a los fariseos allá en Yabne, en Jamnia, después de la guerra con los romanos. O sea, fíjense, ¿no es cierto?, todos estos temas que son históricos y él debería conocer. La concesión a la primacía, a la pureza interna, a la misericordia, al amor al prójimo, al pobre, sobre el sacrificio, antes el amor que el sacrificio en el templo, es una manera crítica de Jesús para interpretar la ley de Moisés. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Él está diciendo esto del amor al prójimo por encima del sacrificio del templo. ¿Quién hacía los sacrificios del templo? Obviamente los sacerdotes. Por eso Dios les dice, misericordia quiero, no sacrificio, porque para ellos eran más importantes los sacrificios que la misericordia y el amor. Y él está diciendo, puso por encima el amor al prójimo, por encima de los sacrificios. Vamos a escucharlo porque es espectacular, ¿no? A la misericordia, al amor al prójimo, al pobre. Vamos un poquito más atrás y prestemos atención. Al rito, a los rituales. En la enseñanza de Jesús, el culto judío, el templo, no es abolido de ningún modo, pero queda postergado ante los aspectos éticos, la moral. Su crítica de un legalismo autocomplaciente de sus colegas, probablemente fariseos, porque la línea de Jesús en su pensamiento es fundamentalmente farisea, la manera de pensar, la concesión a la primacía, a la pureza interna, a la misericordia, al amor al prójimo, al pobre, sobre el sacrificio, antes el amor que el sacrificio en el templo, es una manera crítica de Jesús para interpretar la ley de Moisés. Es una manera crítica, ¿no?, de interpretar la ley de Moisés. Pero ello supone, por ejemplo, que él no eliminó, como se suele decir, la distinción entre lo puro y lo impuro. No lo eliminó, sino que lo interpretó en un sentido esencial y profundo. 21. Bueno, fíjense que eso es un tema bien judío, ¿no es cierto? El tema de lo puro y lo impuro, ¿no? Jesús no cambia nada, no cambió la ley no cambió. Jesús lleva la ley a un paso mucho más arriba con el amor al prójimo, ¿no es cierto? Pero él defiende la ley, no cambió nada, no cambió nada. En ocasiones Jesús no fue nada blandito, sino que radicalizó la ley de Moisés. Ahora bien, la radicalización de la ley, como por ejemplo la prohibición del divorcio, no supone el abrogamiento de la ley de Moisés, porque había otros judíos que también prohibían el divorcio y se sentían más judíos que nadie, como los esenios. Lo que Jesús se limita a discutir es el verdadero y profundo significado de la ley, a profundizarla. Unas veces se la puede endurecer y otras veces, como por ejemplo la observancia del sábado, la puede dejar un poquito más blanda y tolerante. Fíjense, esto es importante, ¿no es cierto? Cómo hay cosas que para él son un invento y otras que son absolutamente ciertas, reales, verdaderas. Pero ¿y cómo separa lo que es invento de lo que es cierto y verdadero? Depende de su posición desde los judíos, ¿no es cierto? Lo que a él le sirve para su judaísmo, lo dejamos. Y lo que es mesiánico y que él lo saco, ¿no es cierto? Entonces tiene una posición que objetiva 0, ¿no es cierto? -10, como diríamos en Argentina, -10.
¿no? Entonces lo que me sirve lo agarro, lo que no me sirve no lo agarro, voy por un lado, quito otro. 22. Jesús mantuvo polémicas, sin duda, con otros grupos religiosos de su tiempo, sobre todo con los fariseos. Ningún fariseo de la época hubiera discutido con Jesús ni le hubiera invitado a comer si no supiera que su ideario era fundamentalmente fariseo. Ni mucho menos le hubieran dicho, escápate porque Herodes Antipas está buscando la ocasión para matarte. Lo único que ocurre es que esas disputas de Jesús con los fariseos están exageradas en los evangelios porque estos se escriben, sobre todo el de Mateo y el de Juan, en un momento en que los seguidores de Jesús están siendo expulsados de la sinagoga. Y por tanto había que presentar a un Jesús que disputaba con los jefes de la sinagoga del momento. 23. Jesús desde Galilea fue a Jerusalén. No sabemos cuántas Pascuas fue. Probablemente fue a varias, pero lo único que importa es la última. Tampoco sabemos la fecha, probablemente en el año 30. Fue para celebrar la Pascua, para predicar y probablemente para esperar allí la instauración del reino. Porque según Zacarías 14, el reino de Dios se instauraría desde el Monte de los Olivos y bajaría en procesión a Jerusalén. Los anuncios de la muerte y resurrección, que aparecen 3 veces en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, son probablemente añadidos posteriores, como se deduce del comportamiento de los discípulos que salieron corriendo. Se dan cuenta, ¿no? Una cosa me la creo, otra cosa es añadido. Esto me gusta, lo dejo. Y voy ahí. No, lo otro no me gusta. Añadido. No, es añadido posterior. No me interesa, ni lo prestemos atención. En cuanto crucificaron a Jesús y no esperaron ni un segundo a que resucitara. 24. Vuelve sobre la bronca contra los cristianos que eran, ¿no? Como no esperaron ni un segundo, no ayudaron contra la guerra con los romanos, eran unos miedosos, se escaparon, no se quedaron, ¿no? Hay una bronca ahí de este judaísmo antimesiánico que dice no nos ayudaron en la guerra con los cristianos, eran unos miedosos, se escaparon, ahí no se quedaron ni 2 segundos, ¿no? Me encanta. Jesús protagonizó un incidente en el templo. Este incidente es tan oscuro que no sabemos exactamente en qué consistió. Fue una acción protesta, una acción profética, una acción simbólica. Está clarísima. No sé qué es lo que él duda y no le cierra. ¿Por qué? Porque está en el templo de los saduceos, donde los saduceos se han convertido en cueva de ladrones. Pero ¿cómo él está del lado de los saduceos? No sé qué fue lo que pasó, es re oscuro, no entiendo, la verdad que lo leí varias veces, no entiendo por qué Jesús sacó rebotando a los vendedores y estafadores del templo. ¿Por qué? Porque eran los Cohen, eran los levitas, eran los compañeros de Piñero. Y entonces él dice, la verdad que no sé qué fue lo que pasó, raro, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos por qué, es genial. Pero ni sabemos el alcance, ni el tiempo, ni nada de nada. Lo único que es que conllevó cierta violencia, pero que no se puede interpretar como una toma guerrera del templo. ¿Por qué? Porque lo que prohíbe, y se ve claramente en los evangelios, es que se transporten utensilios desde una parte de la ciudad a otra pasando por el templo, ni tampoco nadie que quiera. Fíjense que por la contraria, Piñero pone en duda una rebelión, una violencia. Eso se usa mucho para meter en la cabeza ideas que parece estar negando, ¿no? No parece que hubiera pasado esto y esto. Entonces vos te quedás pensando, ¿será que lo hizo? ¿No? Tiene un pensamiento muy de manipulación mediática, ¿no? Yo sería un fantástico periodista o un editor de un diario de estos que generan fake news todo el tiempo, que dicen, no estamos seguros de que fulano fue el que puso artefacto, hizo esto contra... No estamos seguros porque... Y entonces vos decís, claro, ese fue el que lo hizo. ¿No es cierto? Va por la contraria para sembrar la idea, ¿no? Tomar el templo
tira las monedas por el suelo porque no le interesaría. O sea, pero... No le interesarían las monedas, claro, pues ese tema de la riqueza, el rico y poderoso, me encanta. No le interesaban las monedas, estamos todos locos. ¿Por qué no le interesaban las monedas? Porque era pobre como una rata. Es buenísimo, o sea, la idea cristiana de la guita no me importa, el tipo dice, no puede ser, ¿cómo que no te importa la guita? No te importaba la plata, tiraste las monedas al piso, yo las hubiera juntado, ¿no? Es muy bueno, ese es genial, vamos a escucharlo. No tenemos el alcance ni el tiempo, ni nada de nada. Lo único que es que conllevó cierta violencia, pero que no se puede interpretar como una toma guerrera del templo. ¿Por qué? Porque lo que prohíbe, y se ve claramente en los evangelios, es que se transporten utensilios desde una parte de la ciudad a otra pasando por el templo, ni tampoco nadie que quiera tomar el templo tira las monedas por el suelo, porque no le interesaría. O sea... Fíjense, pone este tema de una toma guerrera que te queda rebotando en la cabeza, y por otro lado es un hippie que no le importa la guita, ¿no? Todo mal, o sea, todo mal. Es muy bueno. Pero no sabemos qué pasó, pero fue un desencadenante de su pasión. No sabemos qué pasó, pero para no saber qué pasó le dedicó un buen rato, ¿no? 25, ya solo quedan 2. Jesús fue prendido. Volvamos atrás porque acá hay otro tema interesante antes que se me escape. Fíjense que el desencadenante de su pasión es haberse metido con los saduceos, que eran los dueños del templo. Y él lo tira, ¿no es cierto? Lo tira como advertencia. Porque en estos discursos siempre hay una advertencia subliminal para el que se le ocurra volver a hacer lo mismo. No lo hagas, porque fíjate lo que le pasó a Cristo, no te metas con nosotros. Te metes con nosotros, vas a terminar como Cristo, crucificado, ¿no? Esa es la advertencia. Vamos a escucharlo. No tenemos el alcance ni el tiempo, ni nada de nada. Lo único que es que conllevó cierta violencia, pero que no se puede interpretar como una toma guerrera del templo. ¿Por qué? Porque lo que prohíbe, y se ve claramente en los evangelios, es que se transporten utensilios desde una parte de la ciudad a otra pasando por el templo, ni tampoco nadie que quiera tomar el templo tira las monedas por el suelo, porque no le interesaría. O sea, pero no sabemos qué pasó, pero fue un desencadenante de su pasión. 25, ya solo quedan 2. Jesús fue... Un desencadenante de su pasión. No te metas con nosotros, no sea que te pase lo mismo, ¿no? Prendido y decidida su ejecución por motivos... Ahora, fíjense este tema, ¿no? Si tirar las monedas en el templo... Ir contra los saduceos fue el motivo de la crucifixión de Cristo, entonces no fue un tema de sedición contra los romanos. Porque a los romanos le importaba nada lo que pudiera hacer Jesús en el templo de los judíos. No le importaba en absoluto a Roma, ¿qué le importaba el templo? Entonces, ¿cómo que el tema de romperle el negocio a los saduceos fue lo que lo llevó a la crucifixión? ¿No? Fíjense, ahora lo va a intentar corregir. De índole social y política deben ser descartadas como razones suficientes para su prendimiento y ejecución en una cruz, causas meramente religiosas o morales. A nadie que predica el amor y que le den una bofetada en el otro cachete le ponen en la cruz. Tiene que haber cosas mucho más serias. Fíjense, ¿no es cierto? O sea, por haberlas hecho las cosas bien, nadie lo crucificó. ¿Qué es lo que dice Jesús? Les dice, o sea, ¿por qué obra buena me persiguen? No, te perseguimos por haberte hecho uno con Dios, le dicen ellos. Él acaba de decir que el motivo de la crucifixión de Cristo fue meterse contra los saduceos en el templo. Y ahora dice, bueno, por las obras buenas no es que se lo va a crucificar, obviamente, ¿no es cierto? Lo crucifican por meterse contra los saduceos en el templo, ¿no? Es decir, que normalmente piensa la investigación que Jesús no fue condenado en la cruz ni por ser ningún blasfemo, ni por haberse proclamado Mesías. Ante todo, Jesús era temible para las autoridades, tanto judías como romanas, por el anuncio del establecimiento inminente del reino de Dios, que, como dije antes, era absolutamente incompatible con el reino de Tiberio sobre Israel. Esa era la acusación de los saduceos.
Los saduceos no lo pueden matar a Jesús por haberle volcado las mesas en el templo y haberle arruinado el negocio. Los romanos hubieran dado bolilla. La única forma de obligar al imperio romano a crucificar a Cristo era declararlo sedicioso. Pero él ya dejó claro que la culpa de la crucifixión fue por haberse metido con los saduceos en el templo. Ahora está justificando cómo hacer para convencer a los romanos de la crucifixión. Ven que está mostrando el camino histórico de los evangelios, pero lo está disfrazando para echarle la culpa a los romanos y sacársela de encima a los judíos. Si no hay manipulación ahí, a ver. Si la entrada de Jesús en Jerusalén triunfal fue histórica, y parece que sí, aunque no con tanta pompa como la dibujan, por lo menos al final de su vida, Jesús se proclamó rey de Israel. Es decir, además de profeta, se proclamó Mesías. Es posible que, por ejemplo, el pago del impuesto haya que interpretarlo al revés de como lo presenta el Evangelio de Marcos y sea una salida ingeniosísima, pero muy astuta, pero que en el fondo significaba no pagar el impuesto a Tiberio, porque las cosas de Dios, Israel, pertenecían solamente a Dios. ¿No has leído el Evangelio? Yo se lo leería de vuelta, ¿no? Él le está dando vuelta y torciendo la palabra de una manera espectacular, ¿no? Jesús es clarísimo. Lo del César al César, lo de Dios a Dios. Punto, se terminó. No, ahora dijo que no le paguen. No, él dijo sí, páguenle. Lo del César al César, que no es Dios, y a Dios lo de Dios. Ya está, se terminó. Y 26ª y última, Jesús murió en tiempo de Tiberio. No sabemos exactamente ni en el año 30 ni en el 33, probablemente el 30, en una Pascua probablemente, y fue crucificado en el centro con dos personajes que según Lucas son bandidos, malhechores. Pero la palabra bandido en la época significaba sedicioso contra el imperio romano. Probablemente una muerte en la cruz, una muerte agravada por una ley romana. Y en una cruz romana se ejecutó conforme a la ley romana. Fíjense cómo trata de sacar de encima de los judíos, de la jerarquía judía, la culpa, el haber matado a Cristo, lo repite, ¿no? Romano, o sea, la culpa de la muerte de Cristo es un tema romano, hecho por los romanos, en una cruz romana, con ley romana. Y los judíos que obligaron a Pilato, no, eso no lo leí. Lo deben haber agregado, como dice él, ¿no? Todo lo que no me gusta, y lo agregaron. Seguramente que eso es agregado, no sé por qué, pues seguramente no los querían. Entonces seguramente, dirá Piñero, lo agregaron. Pero remarca, ¿no? Romano. Pero los evangelios históricos dicen que Pilato, romano, no lo quería crucificar y que lo hubiera liberado si los judíos saduceos no lo hubieran obligado, ¿no?, de acusarlo contra el César. Lo que pasa es que no ha leído esa parte, habría que mandársela. Esa ley mandaba que se crucificara a aquellos que no fueran ciudadanos romanos por normalmente 2 o 3 motivos. Uno, que fuera un ladrón impenitente, hubiera sido pescado varias veces robando. 2, que fuera un esclavo. Fíjense que acaba de decir que esas personas que estaban ahí, que el Evangelio dice que eran ladrones, él dice no eran romanos, no eran ladrones, eran sediciosos. Ahora está diciendo que un ladrón que hubiera repetido su robo podría haber estado ahí, sin embargo lo negó hace 2 minutos. Por un lado lo niega, por otro lado no. ¿Por qué? Pues él está tratando de reforzar la idea de que todos los que estaban siendo crucificados eran sediciosos. Por lo tanto, Jesús era un sedicioso, que querías voltear. O sea, hay una mezcla ahí tremenda. Probablemente los 3 hayan sido declarados sediciosos. Jesús seguro, porque los saduceos lo obligan a Pilato a declarar sedicioso a Cristo para no tener lío con el César. Porque ellos lo declaran sedicioso, los judíos lo declaran sedicioso a Cristo. Pero Piñero se contradice todo el tiempo, ¿no? Porque está tratando de fundamentar algo
de cualquier forma. Que al menos hubiera escapado 2 veces de casa. Y 3, fundamentalmente, que de alguna manera su actuación supusiera un peligro de orden público, es decir, una sedición, aunque tranquila, contra el imperio. Así que la muerte agravada en la cruz estaba destinada a un individuo que era un problema tanto para las autoridades que tenían, judías, que tenían que mantener el orden público y eran responsables, como sobre todo para un prefecto judío que no podía. Fíjense que ahora dice, pobrecito, a los judíos no les quedó otra más que matarlo, porque era un tipo que era un problema para los judíos. Fíjense, escúchenlo, porque está pobrecito los judíos que tuvieron que matarlo a Jesús, porque era un problema, los metía en líos, ¿no? Lo que dice la autoridad judía cuando dice, es preferible que muera uno por el pueblo y no todo el pueblo, ¿se acuerdan? Cuando habla en la pasión de Cristo. Vamos a escucharlo de vuelta, pues es maravilloso. Cómo saca el lazo a la facción saducea. Escuchemos. Un individuo que era un problema tanto para las autoridades que tenían, judías, que tenían que mantener el orden público y eran responsables, como sobre todo para un prefecto judío que no podía tolerar, aunque fuera el hombre más pacífico del mundo, que probablemente lo era en gran aspecto, aunque esto ya no lo tengo escrito, aunque Jesús no era nada pacífico en líneas generales, no se le ve. No era un tipo pacífico, había que liquidarlo, o sea, no era pacífico, parece pacífico, pero no era, viste que ya lo dijo antes, parecía buen tipo, pero no era buen tipo, era un tipo duro, era un tipo esto, aquello, lo otro, pobre como una rata, un delincuente, o sea, hay una cosa ahí durísima, ¿no? Pobrecito, los judíos lo tuvieron que matar. Se vieron obligados, aunque era un buen tipo, pero bueno, no era un buen tipo, o sea, se dan cuenta que va dibujándose la marcha, pues dice, bueno, al final van a quedar mal, pues están matando a un tipo bueno que no había hecho nada, y dice, no, era un mal tipo, era un mal tipo. ¿Qué dije yo? ¿Que era un buen tipo? No era un buen tipo, era un mal tipo. Es buenísimo. O sea, se le ve predicando el amor a los enemigos convertibles, pero según los evangelios era muy duro con sus enemigos, es decir, Jesús era un tipo duro. Pero por muy duro y... Era muy duro con sus enemigos. Él está volcando lo de los saduceos sobre Jesús, de lo que hizo Jesús sobre... ¿no? Los que eran duros con sus enemigos eran los saduceos, que lo liquidaron, ¿no? Pacífico que fuera, un individuo, como digo, pacífico del todo, que proclamara que en Israel el imperio de Tiberio no valía nada, ese individuo tenía que ser inmediatamente ejecutado y fue ejecutado por la ley romana, y nada más. Fue ejecutado por la ley romana, y si se tapa la boca como diciendo, cómo me cuesta decir esto, pero lo tengo que decir, ¿no? Le doy la vuelta al asunto y tuvo que ser ejecutado por la ley romana, como diciendo, sé que el que me está escuchando está diciendo qué dice este tipo. A ver, vamos a escuchar esta última parte porque es espectacular. Tener el orden público y eran responsables, como sobre todo para un prefecto judío que no podía tolerar, aunque fuera el hombre más pacífico del mundo. El judío no podía tolerar aunque fuera una buena persona, ¿no? Los mandó atados de pie y mano con 32 cadenas. Vamos a escucharlo porque es muy bueno, es muy bueno. Como él solito se entrega, ¿ves? Un individuo que era un problema tanto para las autoridades que tenían, judías, que tenían que mantener el orden público y eran responsables, como sobre todo para un prefecto judío que no podía tolerar, aunque fuera el hombre más pacífico del mundo, que probablemente lo era en gran aspecto, aunque, esto ya no lo tengo escrito, aunque Jesús no era nada pacífico en líneas generales, no se le ve, o sea, se le ve predicando el amor a los enemigos convertibles, pero según los evangelios era muy duro con sus enemigos, es decir, Jesús era un tipo duro, pero por muy duro y pacífico que fuera, un individuo, como digo, pacífico del todo, que proclamara que en Israel el imperio de Tiberio no valía nada, ese individuo tenía que ser inmediatamente ejecutado y fue ejecutado por la... Jesús nunca dijo nada contra los romanos. La verdad que nunca dijo nada contra los romanos. Pilato le decía, che, habla conmigo que yo te puedo salvar. Y Jesús no le decía nada. No, mi reino no es de este mundo, le dijo. ¿De qué está hablando Piñero? ¿De qué está hablando? De la novela Piñera. La ley romana, y nada más. Eso quiere decir que Jesús no fue a Jerusalén para morir, sino probablemente para triunfar. Aunque, como era un individuo inteligente, lo más probable es, siendo
totalmente inteligente, que viera que se había metido en la boca del lobo y que eso le podía salir mal. Ni siquiera excluyó que él... La boca del lobo. ¿De qué lobo? ¿Romano? ¿El lobo era romano? No. Iba a Jerusalén, donde estaba el templo. ¿De qué lobo está hablando? Del saduceísmo, que lo mató. ¿De qué lobo está hablando? ¿No es cierto? Iba a la boca del lobo, ¿no? De lo que rebosa el alma. Él, como judío profundamente, hubiera pensado que él podía ser, fíjense que ya es bastante admitirlo para un historiador, no solo que podía pensar que lo podían matar, como todos los profetas que no habían muerto fuera de Jerusalén, sino allí, sino que él probablemente resucitaría el primero en el reino de Dios inmediatamente futuro. Eso es posible, ¿eh? Que lo diga un historiador es una cosa un poco rara. Fíjense que esto es súper interesante porque hay una amenaza subliminal. Todos los profetas que fueron a Jerusalén fueron asesinados. Los mataba Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas. Él lo sabe. Y estas cosas se le salen aún sin querer, ¿no es cierto? Es decir, que admita que Jesús creía en su propia resurrección. Pues yo lo digo, es muy posible que creyera en eso. Y lo dice claramente. Estoy bebiendo vino aquí en esta cena, que no sabemos tampoco cómo fue. Seguro que ya no lo bebo más. Pero lo beberé, este vino nuevo en el reino de Dios. Es decir, a mí me matan, pero el reino de Dios viene enseguida y allí lo celebraremos en un banquete. Y este es Jesús. Vamos, gracias. Tremendo, ¿no? La verdad que es tremendo, tremendo. Hay que tener en cuenta estas cosas cuando se lo escucha. Yo no lo escucharía, ¿no? Lo escucho para mostrarlo, para que aquellos que lo escuchan tengan en cuenta este tipo de cosas a la hora de escucharlo. Yo la verdad que no. Me molesta, me irrita, me vuelve loco. O sea, estoy escuchándolo y me estoy brotando, entonces no lo escucho. Pero tengo que hacer esto para poder mostrar un poco, porque mucha gente lo tiene como modelo para escuchar y seguirlo, y la verdad que no vale la pena, no vale la pena. Tiene una posición totalmente antimesiánica, anticristiana, antijudía, anticatólica. Está muy parado del lado saduceo, ¿no es cierto? Entonces va contra los judíos mesiánicos. Pero tenemos que saber, porque está bueno saber de qué lado está alguien cuando habla. Porque de esa manera uno puede defenderse ante la manipulación, ante las medias verdades, ante las mentiras directamente. Si no, uno no se puede defender. ¿Cómo haces si no sabes de qué lado está? Bueno, este señor no es objetivo, imparcial, para nada, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado y saber de qué lado está cuando se lo escucha. Por eso hago estos videos, para poder mostrarlo un poquito. Ya he hecho otro. Hoy digo, bueno, vamos a mostrar un poquito algunas cosas para que la gente tenga una referencia. Muy bien, espero que haya servido para algo. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Les habló Pablo Castro.